Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Bienvenidos a La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia que propone temas como este, la salud, y en este caso la salud a la deriva. Y es precisamente sobre la reforma en este sentido que ha dado vuelta recientemente acerca de la conveniencia de una reforma a la salud, en donde dos personas especializadas, dos médicos, Carlos Mario Ramírez y Carlos Vallejo Bocanumen, nos hablarán acerca del tema. Miremos quiénes son. Carlos Eduardo Vallejo, colombiano, graduado como médico cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina de urgencias de la misma universidad. Actualmente se desempeña como urgentólogo de la IPS universitaria y es jefe del posgrado de medicina de urgencias del Alma Mater. Carlos Mario Ramírez Ramírez, colombiano, graduado como odontólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en salud pública de la misma universidad. Se ha desempeñado como viceministro de Salud y actualmente ejerce como vicealcalde de Salud e Inclusión de la Alcaldía de Medellín. La salud a la deriva, este es el nombre del programa, en este caso de La Fuerza de los Argumentos. Quiero agradecer la presencia de los doctores Carlos Mario Ramírez y el doctor Carlos Vallejo Bocanumen, porque alrededor de ellos vamos a hacer la siguiente discusión. Y quiero comenzar en este momento preguntándoles, para ustedes, ¿es necesaria o no necesaria una reforma? Bueno, yo plantearía el tema incluso trayendo a colación lo que han planteado algunos de los críticos de la reforma. Hoy gremios académicos de los hospitales dicen que es preferible retirar esta reforma y trabajar de una manera la ley vigente actualmente, que es la 1438, aclarando que hay otras que también siguen vigentes en algunos componentes, y que reglamentando mejor las leyes existentes se haría más por lograr un mejor sistema de salud que en lo que ha aprobado el Senado de la República. En ese sentido, creo que eso lleva a un elemento de debate muy interesante y que entra en contradicción con aquello que se decía hace 8 meses, que se necesita una reforma. Profesor Vallejo, pero al final, ¿es necesaria una reforma o es preferible la que tenemos frente a la que se está proponiendo? Heiner, desde hace mucho tiempo, incluso no es un tema solamente de este año, la medicina en Colombia viene en crisis, no es oculto para nadie, incluso para los ciudadanos de a pie, que cada día tienen dificultades para acceder a los servicios de salud, para poder llegar al contacto con su médico, sea general o médico especialista, e incluso para tener los procedimientos y los medicamentos que le van a permitir subsanar ese problema de salud que tienen, pues ellos cada día van viendo que tienen dificultades para poder acceder a ello. Y no es un problema solamente de forma, sino que también es un problema de fondo. Desde 1975 que se hizo la primera reforma pues, con el sistema Nacional de Salud, se crearon dos entes paralelos, que era el ente estatal y el ente público, pero desde entonces venimos cayendo en las mismas dificultades. Lo que pasa es que desde 1993 con la Ley 100 ya tenemos unos entes reguladores o intermediarios que se llaman al día de hoy EPS, que tienen unos grandes rubros y unos incentivos que a la vista de la población pueden ser vistos como negativos, porque para ellos esto sigue siendo un tema eminentemente mercantilista, es decir, un negocio. Entonces, tenemos una crisis muy grande, una crisis del valor del derecho a la salud y no un valor que le da ahorita agregado el gobierno con la reforma, que es fortalecer ese negocio, que es a lo que nos lleva a la crisis actual.
Doctor Carlos Mario, ¿usted considera que la aseveración hecha por el profesor Vallejo sí es cierta desde el punto de vista de que, le entiendo, es preferible la reforma que está en este momento frente a lo que él considera es una alternativa para fortalecer el asunto económico de la salud? O sea, uno no puede evadir o soslayar la realidad de las grandes debilidades que tiene el sistema, porque obviamente, como dice el profesor, el ciudadano de a pie, y todos lo somos, lo vivimos. Lo que pasa es que aquí la discusión al final se va centrando en si van a existir unas EPS o no, así se llamen gestoras o no. Entonces uno se iría incluso a la misma referencia que hace el profesor de 1975. Desde la década del 50 existía el Seguro Social y otras similares. ¿Qué hacía el Seguro Social que lo diferencie con las EPS actuales o con las gestoras que vienen? Exactamente lo mismo. Así como hoy dicen que las gestoras son prácticamente las EPS con un disfraz, uno diría que el Seguro Social era también una EPS, lo que pasa es que en ese tiempo el nombre no estaba tal como hoy se le conoce. El Seguro Social recibía unas cotizaciones y respondía por la salud de sus afiliados. Eso en la práctica es una EPS o algo similar. Uno entonces no puede decir que el sistema anterior era mejor porque existía el seguro, porque el seguro también tuvo falencias y muy graves, antes de la Ley 100 y posterior a la Ley 100, como hoy las tiene Caprecom para dar otro ejemplo. O sea que el tema sí es un tema de fondo y económico, pero el cual no podemos soslayar lo que se ha logrado en términos de cobertura y servicios ahora, y obviamente lo que debemos lograr con los recursos existentes. Profesor Vallejo, ¿este asunto es un asunto de recursos económicos o es un asunto de voluntad política? Ya, yo creo que son de las dos. Obviamente en un sistema de salud debe existir una regulación para las dos cosas. No hay unos recursos ilimitados que puedan cubrir todas las demandas de los ciudadanos, pero lo que hay que entrar a ver es en realidad cuáles son esas demandas, si esas demandas son legítimas o no, y en este punto, desde la salud, si las hay o no, si esas demandas son legítimas o no, pero a lo que voy es que eso ya está estudiado, es decir, tenemos unas enfermedades prevalentes, esas enfermedades prevalentes son las que nos llevan a tener pues unos desenlaces adversos que finalmente a la población llevan a que tengan una discapacidad y que finalmente en algunos de los casos mueran, y muchas de esas enfermedades no se están interviniendo básicamente por el modelo de salud, que tenemos. Es un modelo que simplemente se limita a hacer una actividad asistencial en la persona que enferma. Obviamente, con esas actividades, pues sí, entre más intervenciones yo haga, más actividad tengo que hacer desde el punto de vista asistencial y hospitalario, y eso en cualquier lugar del mundo va a quebrar cualquier sistema. Pero según la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, sí, la OMS, la salud se entiende básicamente como un estado de bienestar físico, mental, social, no solamente es un asunto de enfermedades. ¿Realmente estamos equivocados allí? No, esa visión es correcta, y uno tiene que reconocer que con el modelo anterior teníamos muchas mejores condiciones en términos de lo que llamamos salud pública, si la consideramos como aquella atención básica preventiva y adicionalmente con la capacidad de resolución del primer nivel. El médico general de antes atendía mucho más de lo que se atiende hoy, a pesar de los avances científicos, tecnológicos, de infraestructura e incluso de dotación de nuestros hospitales. O sea, con mejores condiciones hoy se atiende menos por el médico general de lo que se atendía en el sistema anterior. Y eso es un tema que se puede arreglar y que hay que arreglarlo obviamente, pero yo sí me atrevería a asegurar de que eso no requiere una ley, o que no porque se haga una ley lo vamos a cambiar. Eso requiere de voluntad política, de gobiernos y de todos los actores para lograrlo. Pero es curioso que uno entienda, digamos, este diagnóstico como una mera descripción. Si sabemos cuál es el problema, entonces ¿dónde está la universidad? ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde están los médicos, digamos, pensantes alrededor de este tema? O las organizaciones médicas en favor de, obviamente, proponer una reforma más cercana a lo que necesita el país. ¿Qué podemos decir? Bueno, genial, sí la hay. Lo que pasa es que se le ha vendido a la opinión pública de que por fuera de esta reforma no hay ninguna otra opción, y eso no es verdad.
Desde el año 2008, en la sentencia T-780, en la cual la Corte Constitucional definió y conceptuó que el sistema de salud debía de garantizarse no como un servicio, sino como un derecho fundamental, ahí empezaron a cambiar las cosas. ¿Empezaron a cambiar las cosas en qué sentido? En que se hizo, desde el punto de vista político, se le dio una opción, no solamente al ciudadano, sino a la academia, de poder participar en esa política de salud. Entonces, desde ese momento, la CSR, o la Comisión de Seguimiento para la Reforma a la Salud, que está encabezada por las organizaciones sociales, la academia, las universidades, y en cabezas de ello, el doctor Saúl Franco y el doctor Mario Hernández, que son académicos e investigadores de la Universidad Nacional, han estado en cabeza de ellos. Lo que pasa es que eso no se ha visibilizado, y hay una reforma, 3 reformas se presentaron en abril pasado al Congreso de la República, pero obviamente la visión mercantilista lleva a que se pase solamente la reforma que le interesa a los que están detrás de este negocio de la salud. Hablando abiertamente, desde la perspectiva del doctor Carlos Mario Ramírez, ¿esta reforma es mejor que lo que tenemos? Yo creo que en términos de un marco legal ayuda en algunos elementos. No ayuda, o podríamos decir que desagrega valor en otros. ¿En qué sentido me parece a mí que es un avance? Uno, los críticos del sistema o de las EPS o del modelo actual, digámoslo, han generado elementos de cuestionamiento con muchas razones, que las EPS se dedicaron más a ocuparse de los recursos financieros que de la necesidad de los servicios de la gente. Y eso es verdad, en la generalidad es la verdad. La reforma, en mi criterio, obviamente hay que mirar el texto como queda, y por lo menos el planteamiento es que las gestoras no van a ver la plata, sino que la van a ver pasar directamente a los hospitales, como ocurre en el régimen subsidiado de salud, con el 70% de los recursos desde agosto de 2011. Para mí eso es un avance, porque todos los críticos decían que las EPS quedaban con la plata y no pagaban, y el hecho de no poderla ver ni tocar ni que pase por sus cuentas bancarias, ya eso es un avance significativo. Sí, en ese sentido lo veo, y el caso del régimen subsidiado de salud así lo ha demostrado. Los mismos hospitales y clínicas han pedido que ese giro directo ocurra también en el régimen contributivo, precisamente reconociendo el beneficio que ello trae. ¿Qué tiene adicionalmente? Si como queda la reforma, porque ahí hay una discusión en cómo fue presentada inicialmente y cómo salió del Senado, las gestoras no van a ver la plata y van a tener algún reconocimiento económico mediante incentivos, porque atiendan oportunamente la enfermedad y sobre todo porque hagan una gestión del riesgo y eviten la misma enfermedad, pues me parece que está en la dirección correcta y corrige, en parte, si la ley se lleva a la práctica realmente, uno de los grandes defectos de lo que ha operado en estos 18 años. Doctor Vallejo Bocanumen, en gracia de discusión, ¿usted no le reconoce a esa reforma las bondades a las que hace alusión el doctor Ramírez? Yo creo que estamos en mora de una cosa, y es de ponerle control o ponerle coto a las EPS. Las EPS se encargaron de administrar esos rubros mediante incentivos negativos, negando atención, negando procedimientos, negando medicamentos. Ahora, la reforma actual no habla específicamente de cómo va a cambiar eso, es decir, ellos hablan incluso de que parte de esos rubros de la administración en un porcentaje va a ir a ellos, pero los excedentes que queden de esa atención van a quedar para las empresas gestoras en este punto. Ahora, ¿cuáles van a ser entonces esos excedentes? Obviamente lo que quede de la atención del paciente. Entonces, vamos a seguir como seguíamos, en la cual negábamos la atención persistentemente hasta que el paciente llegaba a un hospital y en el cual pues pasara lo que le pasara, entonces finalmente moría, y entonces esos excedentes quedaban a las EPS, o vamos a cambiar, es en el sentido de que el incentivo va a ser en que usted, usuario, va a tener mejor salud, mejor educación, mejores condiciones de vida, que disminuyan esas consultas permanentes y esa demanda constante de procedimientos médicos. Solo haría una claridad, y vuelvo y repito, si el texto legal, que además se lleve a la práctica, lleva a que el único reconocimiento económico de las futuras gestoras se dará
por la atención oportuna y por evitar enfermedad, y no por la plata que no se consuma, va a mejorar. Si va a ser como dicen los críticos, que el texto es que lo que no se gaste va para la gestora, yo diría que es mejor no hacer reforma. O sea, es mejor la de hoy, con todas sus debilidades, porque esa sí es gravísima. Porque desincentiva la atención oportuna, y eso sí, en ningún sistema de salud. ¿Cómo lo leí usted? ¿Cómo lo leería usted? Yo lo leo en el sentido de cómo ha sido planteada por el ministerio, y que obviamente si tiene alguna ambigüedad se puede concretar en la Cámara de Representantes a donde va, es en el sentido en que las gestoras, e incluso no solamente las gestoras, sino cualquier pagador de servicios de salud, recibirá algún incentivo es con base en la atención oportuna y sobre todo en evitar la enfermedad. Le voy a dar un solo ejemplo. Aquí hay un problema de ponerle control a las EPS, pero no solamente a las EPS, a cualquier pagador de servicios de salud que tenemos en este país. Pagador de servicios de salud son los departamentos, son los municipios, o es el SOA, es el FOSIGA, para darle solo 3 ejemplos. Yo le voy a plantear un ejemplo claro. El Distrito Especial de Bogotá es enemigo acérrimo de la reforma, pero el Distrito Especial de Bogotá compra servicios por no menos de 1.200.000 pesos, 200.000 millones al año. Y es tan moroso como cualquier EPS, entonces también hay que ponerle control a los distritos, a los departamentos. O sea, aquí los únicos pecadores no son las EPS, y yo no es que esté desconociendo ese pecado. Lo que estoy diciendo es que aquí hay un tema de negocio y de economía, donde cada cual describe o denuncia el pecado del otro, no reconoce el propio y se llama derecho del ser el que administre los recursos financieros. Hay quienes defienden la reforma aduciendo que no hay suficiente ilustración, que no hay suficiente conocimiento por parte de quienes están oponiendo a la reforma y que pareciera ser más como una ola en contra de la reforma per se. ¿Qué decir? Vea, yo le cuento, desde hace más o menos 2 meses, nos enteramos de la reforma ordinaria de la salud, que es la que está cursando actualmente en el Congreso, y fue que nos enteramos de una forma casi circunstancial, en la cual el Ministerio de Salud le envió al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia de manera accidental el texto. Y a partir de eso lo empezamos a estudiar, y a partir de eso generamos una alarma alrededor de toda la Facultad de Medicina y de la universidad, y a partir de eso se ha generado un movimiento grande al respecto. Los residentes de medicina de posgrado de la Universidad de Antioquia y también de otros posgrados de otras universidades, no solamente de Antioquia sino del país, llevan en paro 15 días. Y somos garantes de que estos muchachos llevan estudiando 15 días, no solamente ellos, sino haciendo un análisis multidisciplinario con epidemiólogos, economistas, especialistas en derecho, obviamente de la universidad, que nos permiten tener una visión integral. Y hasta ahora no podemos decir que son cositas buenas o son cositas malas y que entonces pintémosla por acá, maquillémosla por acá. Finalmente hay que tomar una decisión de la integralidad del texto, si es positivo o si es negativo para la salud de los colombianos. Frente a eso, habría una pregunta que creo que está en el aire, y es que algunos consideran que esta discusión es más gremialista que en favor de la defensa de la salud. ¿Usted qué piensa? Es que nosotros no tenemos un sistema de salud, Heiner. Nosotros tenemos un agregado de intereses, y intereses de todos los agentes. No hay ningún agente que no esté contaminado de un interés. En algunos casos no económicos, en el grueso sí. Entonces yo le plantearía lo siguiente. Primero vino lo de la estatutaria, incluso se discutió lo del orden, que cuál debería ser primero. Aquí la Comisión Séptima del Senado se recorrió el país y aquí estuvo hace por lo menos 4 meses. A mí me parece muy bueno que ahora se haya involucrado las universidades en el tema por razón de los especialistas, porque no estaban muy, digámoslo así, muy insertas en el debate. Entonces, voy a lo siguiente. ¿Quiénes han sido los principales impulsores de que se necesita una reforma? Los críticos. Más que facultades de salud de profesiones, de pronto las facultades de salud pública, para dar un solo ejemplo como el nuestro, y adicionalmente hospitales tanto privados como públicos, que dicen que una reforma era necesaria y que se necesitaba una reforma legal y centrada en eliminar las EPS, porque al final allí llegaba el tema. Entonces, aquí hay intereses de todo tipo.
Unos quieren que se dé de todo a todos y que simplemente le paguen todo lo que hace independiente de la necesidad real del ciudadano de un servicio o no, y allí tenemos intereses de hospitales de todo orden, y otros que quieren manejar el recurso como serían las entidades territoriales, que puede ser un modelo. Lo que pasa es que volvemos al tema de cuál es el mejor modelo. Vuelvo y le repito ejemplos. Aquí en Antioquia hubo muchos años en que estuvo la plata de la luz bajo la responsabilidad del departamento y no fueron los pocos en que la plata se desvió a otros recursos. Bogotá, la administración anterior, pues es un ejemplo triste y lamentable de lo que se había hecho durante 12 años en administraciones buenas de Bogotá. Barranquilla, Santander, para darles solo unos ejemplos grandes. Lo que ha encontrado la Contraloría en pérdida de recursos de la salud pública, no solo del aseguramiento subsidiado, sino de salud pública, es grandísimo. Entonces, aquí hay unos intereses que hay que sacar todas las cartas y pensar es en la salud de los colombianos. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a plantear para la parte siguiente un tema en donde las miradas a veces no coinciden con una cosa que al final es lo esencial. Son los pacientes los que al final, al margen de esta discusión, sienten si esa reforma puede o no beneficiarlos. Vamos a ver si es posible dilucidarlo en el siguiente segmento. Volvemos a la fuerza de los argumentos, estamos hablando de salud a la deriva. Y aquí se ha planteado una discusión entre expertos, economistas, la universidad, médicos y al final el paciente tal vez sea el damnificado en una discusión que a veces es política. ¿Qué podemos decir acerca de eso? Continuar con ese tema, yo sí quisiera tocar puntualmente lo que dice el doctor Carlos Mario, que tocó antes de irnos al corte, y es que con esta reforma el gobierno está aceptando que hay un grado de corrupción gigante al interior, no solamente de las entidades públicas, sino de las entidades privadas. Ayer y antier mismo veíamos cómo la Contralora hacía referencia a los 3 billones de pesos de la salud que tenía el caso Saludcop y que no sabíamos dónde se encontraban. Es decir, vamos a ponerle coto, vamos a regular esto, pero yo creo que nos quedamos corticos con esta reforma, porque la reforma no dice finalmente, porque esa empresa gestora se va a quedar con una subcuenta en Salud Mía, ¿sí? Ahí va a quedar, y los excedentes van a quedar ahí, y finalmente va a autorizarse esa privatización de los recursos de la salud pública, que finalmente, y según la Corte Constitucional, hasta el día de hoy, sigue diciendo que son recursos de orden público. Bueno, pero yo quiero, perfecto, digamos esa aclaración, pero al final el paciente con este asunto, al final, ¿cómo queda? Porque pareciera, insisto, muy importante el debate político y económico, pero al final, en todo este asunto, ¿sale beneficiado el paciente con la reforma que se plantea? Yo creo que el planteamiento sería el siguiente. En lo que no hay discusión es que el grado de corrupción que tiene no solo el sistema, si podemos llamarlo así, sino el sector de salud en Colombia ya llegó a niveles que son inmanejables por todos los agentes de salud, EPS, si no lo niego, entidades territoriales y demás. Y la base de tener un mejor sistema de salud va en la medida en que se controle la corrupción. Y eso no se logra por un cambio legal. Eso es imposible lograrlo. Si eso fuera así, las reformas que han venido también tratando de hacerlo, no lo han logrado. ¿Qué sí permite en ese sentido? En que el giro directo de la plata a los prestadores desde cualquier pagador, vuelvo e insisto, no solamente de las gestoras, sí evitará una serie de peajes que han hecho que la plata se vaya perdiendo en ellos. Y en eso el ejemplo del giro en el régimen subsidiado creo que hay que reconocerlo. Entonces, en control de corrupción el giro directo es posible. No se requiere un cambio legal para hacerlo, porque las normas hoy existentes lo hacen posible. Ese sería. Pero debe de haber unos entes reguladores que lo realicen, así como el esfuerzo que está haciendo la Contraloría al día de hoy lo debería hacer todos los días de forma permanente y estar encima de esas empresas territoriales y esas empresas gestoras que definan si eso que están haciendo, lo están manejando de forma adecuada o no. Pero eso supuestamente no es la función de Salud Mía, es decir, supuestamente eso es lo que se pretende tratar de controlar, ya no a través de las EPS, sino a través, digamos, de un ente con un gobierno, digamos, corporativo, representativo. ¿Eso qué?
No, yo creo que el planteamiento, y vuelvo y repito, en ese sentido es bueno, porque Salud Mía giraría directamente a nombre de unas EPS o gestoras, donde allá tienen una su cuenta cada una de acuerdo al número de afiliados, pero con la claridad de que la plata queda en Salud Mía y él la verá es en la medida en que logre una gestión de recursos con su red prestadora o con los prestadores con un buen servicio. En ese sentido, a mí me parece que la reforma es mejor de lo que hoy está, aunque insisto, para hacer eso no se necesita la reforma legal, se necesita es voluntad. Y terminaría con esto. Lo que plantea la Contraloría es cierto, el despilfarro, el desvío, la corrupción ha hecho que las EPS se hayan llevado grandes sumas de dinero, pero también la misma Contraloría ha planteado que entidades territoriales y que otros tipos de entidades también han hecho lo mismo. Entonces aquí tenemos que pensar en, si se quiere, un nuevo sistema, pero la pregunta final, que es la del millón, es ¿a quién le damos la plata para que la maneje? Pero eso, algo con respecto a eso, lo que pasa es que eso lo venimos realizando y lo venimos evidenciando desde hace rato. El problema es que, por ejemplo, dentro del FOSIGA, que sería pues ahora Salud Mía, o sea, va a tener Salud Mía las mismas y más funciones que el FOSIGA, es decir, no solamente tener la cuenta de esa empresa gestora, sino que adicionalmente a eso va a tener que mirar la cartera, realizar las revisiones del caso, adicionalmente a eso tiene que hacer actividades de control, actividades de planeación, que eso finalmente, como ha pasado hasta el día de hoy, son entidades que con muy poquitos personas para poder trabajar no van a tener la forma de realizarlo, y finalmente lo que va a hacer es desbordar sus actividades. Entonces, según eso, mi plan, Salud Mía, los gestores, son simplemente unos cambios de nombre de un asunto que es lo mismo. Estoy entendiendo, digamos, algo diferente desde la perspectiva del doctor Ramírez. Yo compartiría lo que plantea el profesor en lo siguiente. Salud Mía no se le deben generar un cúmulo de funciones porque lo va a hacer impracticable y eso sí sería una catástrofe. A mí me parece bien que simplemente sea un pagador y que sí se encargue de la afiliación y el recaudo. ¿Por qué? Porque las EPS hoy generan una selección adversa a la afiliación. El ciudadano de a pie sabe el calvario que es, por ejemplo, lograr la afiliación de una empleada doméstica, de un trabajador independiente. Hay EPS que se resisten a eso, y no de ahora, sino desde antes, ¿cierto? Si es el Estado el que afilia, garantizando el derecho de libre elección, esa restricción se va a eliminar, y creo que eso también es un avance en relación con lo que hay hoy, porque se rechaza además el mayor de edad, porque obviamente gasta más en salud, para dar solo dos o tres ejemplos, que van en beneficio de la salud del ciudadano, de evitar enfermedad y no solo del paciente, en el sentido de que pacientes puede ser aquel al que se le trata la enfermedad. En ese sentido yo creo que hay un avance adicional en relación con lo que hoy tenemos. Y que al final eso sería, en un modelo Estado, también sería una situación similar. El Estado es el gran asegurador, pero usted no le puede dar al Estado una serie de papeles tan diversos porque hacen impracticable el tema. En eso coincido. ¿Por qué no hacerlo de forma más propositiva? Y es decir, en el sentido de la afiliación. Bueno, listo, vamos a tener un ente territorial que va a decir, hombre, afíliese al Sistema de Seguridad de Salud de Colombia y de acuerdo a lo que usted crea que ofrezca mejor esa empresa que presta los servicios de salud, no que los administra, váyase y diríjase allá, ¿sí? Porque de esa manera vamos a incentivar a que el ciudadano haga una selección de lo que pues a su criterio dice, pues hombre, aquí me atienden de mucho mejor manera que lo que hacen en otro lugar, pero la norma también se queda corta en ese sentido, es decir, haga usted la afiliación, pero en ese primer nivel nosotros decimos para dónde se va a ir y finalmente cómo lo vamos a realizar. Pero en esa discusión también habrá que tener en cuenta, y simplemente como abogado del diablo, que definitivamente hay un interés económico de todas maneras en este proceso, porque igual pues ahí se están esperando réditos de esa naturaleza. ¿Cómo hacer conciliar las dos cosas? ¿O podemos imaginarnos un mundo ideal donde únicamente el derecho a la salud sea el que impere? Sí, ya.
Yo creo que mundos ideales, pues, y más en el que nosotros nos encontramos, no existen. Sin embargo, podemos ver experiencias mucho más exitosas con respecto a los sistemas de salud comparativamente con el colombiano. En el colombiano decimos que tenemos una cobertura cercana ya al 100%, pero esa cobertura se traduce finalmente en atención. No es lo mismo tener un carnet que finalmente tener una atención del ciudadano, partiendo de eso. Ahora, hay sistemas de salud en los cuales, por ejemplo, el inglés, impera el sistema público en el cual solamente el 10% está dirigido a la atención administrada por particulares, que eso finalmente sería las pólizas, los seguros, pues, y se les da la oportunidad. Pero ¿por qué no tener un sistema universal de atención? Ahora, usted preguntaba, ¿el ciudadano de a pie va a estar afectado? Y hasta el día de hoy no es el concepto mío, es el concepto de todas las organizaciones de la ANSA, del CSR que mencionaba ahorita, que finalmente dicen que sí. Y voy a tocar 2 puntos para no extenderme mucho. Tenemos un sistema de salud en el cual tenemos lista de exclusiones con respecto a atención, y esta reforma mucho más lo afirma. ¿Y por qué lo afirma mucho más? Porque vamos a tener entonces, es un órgano que no va a ser un consultor desde el punto de vista médico, sino que va a decir desde el punto de vista económico si es atendida o no es atendida esa demanda. Y finalmente, antes o con este sistema podemos acceder a la tutela como un sistema de reclamo para poder acceder a ese derecho que según su médico o según su ciudadano pues tenga como al lugar. Pero ya con esto no es que se retire la tutela, sino que con ese sistema de exclusiones, como no están dentro del núcleo esencial de atención, no van a ser parte del derecho. Pero según los defensores de la reforma, por el contrario, se dice que el espectro va a aumentar, que algunos tratamientos que no estaban antes van a ser incluidos. ¿Qué podemos decir frente a eso? No, yo le plantearía algo. Sistemas mejores que el colombiano obviamente existen, y sistemas peores también. ¿Cuál es la situación? Quienes más han trabajado en el tema del derecho a la salud y que tienen sistemas más equitativos, de mayor universalidad y de mayor acceso real, efectivo al servicio, son entre otros los Países Bajos. Y varios de ellos tienen un sistema de plan de beneficios similar al que se quiere plantear. ¿Por qué? Porque aquí estamos en la discusión permanente de que las EPS dicen eso no está en el POS, que los departamentos, cuando había diferencia entre el POS subsidiado y el contributivo, decían eso es POS, y las EPS decían eso no y páguelo usted, y así sucesivamente. Y eso al final va en contra del usuario. Si Colombia como sociedad y como país nos ponemos de acuerdo en que aquí hay que dar un grueso y un número muy significativo de procedimientos, medicamentos, etcétera, al total de los colombianos sin ninguna diferencia, seguramente vamos a avanzar más. Pero sí tenemos que ponernos de acuerdo cuando un procedimiento no va a ser parte de ese plan de beneficios como un derecho universal a la salud, a pesar de que tenemos una constitución garantista que es de avanzada, pero que aquí hay servicios que definitivamente, en toda la historia de la humanidad, y usted no encuentra un país que le dé de todo a todos. Eso es un imposible, porque la plata nunca será suficiente. Y como estamos hablando del paciente, yo le plantearía algo, hagamos la abstracción mental o digamos que mañana la Corte Constitucional dice declárese un estado de cosa inconstitucional y definitivamente desaparezcan las EPS. La gran pregunta del millón es ¿quién maneja la plata? ¿Sí? Si usted dice la maneja el Estado, yo le voy a dar un ejemplo, la misma sentencia T760 lo que buscaba era precisamente garantizar el derecho a la salud, una muy buena sentencia de lo mejor que se ha conocido en normatividad de salud en el país. ¿Qué ocurrió con ella? Que los agentes del sistema lo aprovecharon para gastarse una gran cantidad de recursos que se multiplicó por 5 entre 2008 y 2010, pasó de 500.000 a 2.5 billones de pesos, haciendo un uso indiscriminado y del despilfarro de muchos servicios que no eran necesarios. 80.000 millones en hormona del crecimiento que fueron tutelados por personas de más de 5 salarios mínimos legales es solo un ejemplo de eso. Ningún país puede con eso, y ese es un tema de Estado. ¿Quién pagaba eso? El Estado como un asegurador único. O sea que ese tampoco es el modelo. Y le termino. Vámonos a cualquier entidad territorial del país. En este reclamo de la gestión pública y que se le entregue a los departamentos y distritos, el ministro de Salud actual le decía al alcalde Petro, si usted fuera ministro de Salud hace 3 años le hubiera entregado a Samuel Moreno las plata de la salud del distrito.
y no hubo respuesta. La corrupción permeó todo, no solamente esto. Pero entonces, disculpe, doctor, una pregunta simplemente, pareciera entonces que todo se reduce a órganos de control. Pues le escuché esa idea hace unos minutos acerca de que el asunto tal vez no sea una reforma a la otra, sino cómo garantizar que definitivamente la corrupción no permee cualquiera de esas posibilidades. Pero vea, yo sigo insistiendo en que hay una crisis y una crisis de valores. En estos momentos nosotros estamos en una discusión grande con respecto a si la salud debe seguir siendo un derecho o debe seguir siendo un negocio. Lo que pasa es que la implementación de la Constitución en Colombia ha sido supremamente difícil. Impera es la visión de negocio con respecto a la de la salud, y cuántos pacientes vemos dando vueltas el paseo de la muerte para finalmente caer en la puerta de un hospital muertos, pues así tajantemente. Entonces yo creo que lo que hay que también es avanzar en la implementación, en que los órganos de control también se encarguen de poner restricciones en la negación a esos servicios que están autorizados. Y el doctor ahorita muy bien lo decía, pero yo creo que ese no es el grueso, es decir, eso del problema de los recobros con la hormona del crecimiento quizás sea una porción ínfima. Las EPS hacen negaciones, como usted bien lo dijo, de procedimientos y actividades que están dentro del plan obligatorio de salud. ¿Y por qué lo hacen? Porque haciendo el recobro a través de tutela lo cobran 2 veces. Entonces ahí también hay un punto, y que órganos de control, pero vuelvo e insisto, es que es la mirada de negocio, no es una mirada esencialmente desde el punto de vista del derecho a la salud. Cuando se habla de esa mirada de negocio, uno tendría que detenerse en el concepto de la salud como derecho fundamental. Pero en el marco, insisto, de la OMS, la salud no es un asunto de enfermedad, sino también de prevención. De alguna manera, esa reforma impulsa esa concepción. Planteando desde la lógica que es el derecho a la salud y dejándolo claro que ese es el que debe ser y no un tema de negocio. El lograr recuperar lo que hacíamos en servicios preventivos y de salud pública, lo dicen los mismos críticos, ya estaba en la ley 1438, y por eso la gran pregunta es si ya estaba así, entonces ¿para qué otra reforma y por qué se pidió? Y si lo lógico era incentivar eso o reglamentarlo mediante lo que la misma ley trae del Plan Decenal de Salud Pública, de la Estrategia de Atención Primaria en Salud y lo que se ha llamado allá las redes integradas. Entonces, creo que concluiría en ese sentido con lo siguiente. Aquí hay una crisis de valores, y si algún sector ha sufrido esa crisis de valores es el sector salud. Pero nosotros no logramos superar esa crisis de valores con una reforma legal, porque si ese es un problema que existe desde hace más de 10 años, los críticos de la Ley 100 están criticándolo desde los 2 años de haber sido expedida, o sea que si eso fuera por ley, pues ya vamos para la 3ª reforma, y ese no es el planteamiento. Nosotros sufrimos de un mal que se llama fetichismo jurídico. La crisis de valores se recupera, y no nos vamos a demorar poco tiempo, bajo un mecanismo del reconocimiento en qué no está haciendo cada actor lo que debe, o qué está haciendo que no debe hacer, y por ahí podernos enrutarnos a un mejor sentido. Le termino con lo siguiente. Nosotros tenemos aquí a Sabia Salud, y le estamos apostando a Sabia Salud. En el transcurso de un año hemos rebajado, aunque Sabia Salud lleva 6 meses, hemos logrado reducir las tutelas en un 40%. ¿Bajo qué premisa? Que usted autorice lo que le corresponde. O sea, que usted haga lo que debe hacer. ¿Por qué ha habido tanta tutela? Porque quien debe asumir ese servicio no lo hace. Llámese EPS, llámese entidad territorial o llámese nación. Los 3 estamos involucrados en ese tema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recuperar el hacer lo que se debe, y nosotros creemos, y por eso el planteamiento que hacemos en Antioquia es que nosotros vamos por la ruta de hacer lo que se debe, y que en el caso de que haya una reforma, pues nos ubicamos en la lógica de esa reforma. Y eso sería sostenible en el tiempo, porque está muy bien lo que está diciendo usted, pero también estamos hablando de recursos que no son ilimitados. Lo pregunto porque parece pues como un ideal. ¿Y usted qué piensa? Sí. Pues yo vuelvo e insisto, es que nos equivocamos de modelo, tenemos un modelo eminentemente asistencial y no preventivo. Y yo lo dije al principio, eso desfalca cualquier sistema de salud en el mundo. Si nosotros no vamos directamente a las comunidades a prevenir que le dé la neumonía, termine en cuidados intensivos, que le dé la hipertensión, la dislipidemia, el tabaquismo, y que termine en la unidad de cuidados intensivos con una enfermedad coronaria severa que ya no tiene corazón y ya no tiene remedio, pero que eso se chupa todos los recursos del mundo,
podemos seguir también en la misma discusión con respecto a si cambiamos este puntico acá con respecto al plan de exclusiones y vamos a tener el mismo resultado. Tenemos que impactar allá y no lo estamos haciendo hasta ahora. En este par de visiones alrededor de la reforma a la salud, lo que nos plantea es una serie de preguntas que intentaremos dilucidar en el segmento que sigue, en donde nos preguntaremos hasta qué punto, como ya se ha dicho en este programa, las leyes y las reformas garantizan que al final un paciente no muera al frente de la puerta de un hospital. Ya volvemos. Continuamos con La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, y estamos hablando de la salud, y muy especialmente de la salud a la deriva, en donde más de 40 billones de pesos están en juego, en donde hay unos intereses que habría que dilucidar hasta qué punto buscan de alguna manera un resultado propiamente social y el otro económico. ¿Creen ustedes que insisto en una pregunta que ya había hecho, que la reforma a la salud está propuesta más por economistas que por personas especializadas en el área? Vea, yo creo que esa respuesta la daría mucho más fácilmente el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. ¿Por qué razón? Porque, y yo voy a reproducir las palabras de él, en el foro de la semana pasada en la Universidad Nacional dijo abiertamente, los economistas somos pragmáticos, y yo lo que veo pragmatismo y lo que está plasmado en la reforma es una reforma eminentemente económica y no integra la visión del derecho a la salud como un derecho fundamental. Entonces creo que sí, y uno debe preguntarse si lo pragmático es en realidad lo esencial o si es en realidad lo urgente, que es como ellos pretenden verlo, y salvaguardar ahora el sistema que está en crisis por una falta de recursos que no sabemos para dónde se fue. Una pregunta ingenua. ¿Qué papel juegan los pacientes en todo ese proyecto? Uno, obviamente hablan los economistas, los representantes de la salud, y tal vez necesitaríamos la voz, es decir, esa primaria de los pacientes. Yo simplemente le diría lo siguiente. Las grandes reformas sociales en términos de derechos no pueden estar circunscritas a una sola disciplina. Eso llevaría, por ejemplo, al hecho de uno decir, entonces si Amartya Sen es economista, entonces no debe estar en una reforma social, y es mucho lo que le ha aportado a la humanidad en términos de... Pero es un tipo de economista muy particular. Claro. Pero economista al final, claro. Es decir, ahorita estamos al servicio de la economía y no la economía al servicio de la humanidad, y esto es una evidencia de eso. Siendo cierto que el sistema de salud se ha preocupado más por la plata que por el ciudadano, o sea, el ciudadano es el medio para acceder a la plata, y no la plata el medio para garantizarle la salud al ciudadano, y en eso estamos de acuerdo. Lo que sí quiero resaltar es que el hecho de la reforma no quiere decir que porque en las reformas estemos profesionales de la salud vamos a hacer unas buenas reformas, o porque estén los economistas la reforma va a ser mala. Yo creo que esto es un tema de conjunto y de visión integral. Ese es como el planteamiento. Aquí se han dado grandes reformas, muchos reconocen que la Ley 10 de participación social en salud es muy buena, y el ministro de ese momento, de la época de César Gaviria, si no estoy mal, del 1990, era economista, ¿cierto? Reconocido como un economista social, obviamente. Entonces hay economistas puros, economistas sociales, no sé si los dos eran pragmáticos o no, pero al final... Pero volvamos al tema del paciente o del derecho del ciudadano. Yo le plantearía solamente un ejemplo. En el régimen subsidiado, de cada 10 pesos, el régimen subsidiado se gasta 11 billones de pesos este año más o menos. De cada 10 pesos, 6 deben ser contratados con la red pública. Y el grueso de esa plata va contratada con los hospitales públicos. Eso ha sido así desde 1993, o por lo menos desde el 98, y se ratificó con la ley 715 y luego la 1122, ley 715 del 2001. Hoy, y el profesor lo decía, el gran peso de la enfermedad está en las enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes, la hipertensión y similares. En el régimen contributivo no hay compra obligada a los hospitales públicos. De cada 100 afiliados al régimen contributivo, de cada 100 diabéticos, el régimen contributivo ha captado solo 50, un gran pecado. Pero ¿sabe cuánto hemos captado en el régimen subsidiado? 27. Los hospitales públicos son unas EPS pequeñitas de servicios básicos, porque ellos reciben anticipado una suma fija mes,
por cada afiliado para garantizarle los servicios básicos. ¿Qué quiero decir con esto? En términos de derechos, todos tenemos que reconocer que aquí hay una gran debilidad de todos los actores. Por eso nuestro planteamiento en Sabia Salud es que se reconoce una plata, pero se reconoce un plus adicional, anticipado, pero para que los hospitales logren cambiar ese panorama. Para darle solo un ejemplo con los crónicos. Me disculpa que haga un cambio de tercio así rapidísimo, porque el tiempo ya está que se nos agota para hacer una pregunta que no me perdonarían si no la hago. Los médicos han sido cuestionados por el gueto alrededor de ciertas especializaciones que impiden incluso, ¿cierto?, que anestesiólogos, neurólogos, y no voy a seguir hablando de otros profesionales, digamos, aumente el número. ¿Hasta qué punto hay una responsabilidad en ese caso frente a la propuesta inicial que había de formar médicos en los hospitales? Yo sigo insistiendo en que hay una crisis, y la crisis actual no solamente toca por el área de la parte económica, también tenemos una crisis grande desde el punto de vista de la formación de especialistas, pero también tenemos una problemática de la visión en la cual también nos pusieron de que la educación sigue siendo un negocio, y al día de hoy eso se sigue produciendo de esa manera. Pero le voy a poner un ejemplo contrario a eso. Es si cambiamos y empoderamos a los médicos generales para que hagan una atención de ese 80% de enfermedades prevalentes, que son las que generan finalmente ese otro 20% de complicaciones, ¿cómo cambiaría el panorama? ¿Sí? Ahora, lo que nos pretenden vender es que nosotros necesitamos un escenario esencialmente de especialistas. Hombre, hay dificultades con algunas especialidades y nosotros no somos, no nos podemos abstraer de eso, oncología, electrofisiología y entre muchas otras, sí, pero lo que hay que hacer es empoderar a las universidades que tienen las facultades para poder realizarlo, de que lo hagan, sí, pero esa es ya la discusión con respecto a la educación y con la ministra de Educación, que ya ahora con esa crisis de valores que hasta ahora hemos venido mencionando, quiere empoderar a los hospitales para que salgan a generar especialistas a granel. Yo creo que esa no sería la respuesta. Lo que sí es que nos tenemos que dar la pela y sentarnos en la discusión de qué es lo que necesitamos, pero no hay un estudio serio que diga cuántos y quiénes son los que necesitamos. El ministro de Salud, casi que de una manera catastrófica diría yo, ha afirmado en los últimos días, si no hay reforma, el sistema de salud del país está prácticamente desmoronándose. ¿Es eso cierto? ¿Cómo lo perciben? Permítame algo alrededor de lo que dijo el profesor en lo siguiente. Los hechos son tosudos. Hoy el médico general tiene menos capacidad de resolución que antes, y no por un tema de formación o de educación. Algo puede haber ahí, pero ese no es el problema, sino porque las normas reglamentarias no legales no han permitido que se desempeñe en su plena capacidad, ¿cierto? Pero también es un hecho real y tosudo que hay especialistas que también son portadores de intereses que tratan de restringir la formación de especialistas en los cuales ellos ejercen. Lo que pasa es que la solución es, y en eso sí no tenemos debate, no es entregarle a los hospitales la formación de los especialistas. Ese sí es un error en el tema. Ahora, en relación con la situación del punto, me recuerda la parte final, lo que me preguntaba. Estamos a puertas de una, sí. digamos, de una hecatombe, según no, pues, las palabras. Yo le diría lo siguiente, mire, si hay voluntad, la gente ha pedido reforma y que las EPS no sigan como están. Si a mí me dicen, ¿usted qué prefiere? Yo diría, prefiero las gestoras, pero como las he dicho, no como algunos están diciendo que están. Yo interpreto las y que quede muy concreto en la ley en ese sentido. Yo prefiero la gestora porque le quita la plata a la EPS. Y así estemos, Sabia Salud es nuestra, es del departamento del municipio, y eso no debe ser así. Hoy Sabia Salud gira directo el 85% de la plata, me atrevería a asegurarle, sin reforma. O sea que la reforma no es necesaria para que las EPS digan que irle directo al prestador. Pero yo creo que la reforma sí puede dar unos elementos para garantizar el pago de las deudas de aquellas que tienen, y no quiero decir con ello que el gobierno vaya a pagar lo que las EPS se robaron, pero sí debe pagar algunas de las deudas, por ejemplo, como en el caso de Caprecon, ¿cierto? Habrán unas que sí debe pagar. Pero aquí sí hay un tema de garantizar. Y le terminaría con lo siguiente.
El tema se arregla cuando se sepa la cifra real de la deuda, porque la deuda no es tan alta como los hospitales dicen, pero tampoco tan baja como las EPS o los pagadores pretenden que sea. Habrá que llegar a la realidad, pero si hay un margen de maniobra que resuelve ese tema, y yo me atrevería a decir que para resolver ese tema sí hay que acudir a una ley, no necesariamente de reforma a la salud, pero sí hay que acudir al Congreso para ello. Sí, doctor Carlos, frente a eso, ¿qué piensa usted? ¿Realmente estamos en una situación de esa naturaleza y hasta qué punto quienes se oponen a la reforma tal vez tengan que soportar ese anuncio del ministro? Sí. Yo creo que, y lo he mantenido durante todo el foro, es que estamos en una crisis permanente de la salud, pero yo creo que esta reforma no es la reforma y lo que necesitamos es sentarnos a ver cuál es el plan a largo plazo, no un plan cortoplacista de un año en el cual a un año tengamos que hacer otra reforma porque esa no es la reforma y lo hemos planteado de esa manera. Bueno, pero entonces voy a terminar. Tenemos un minuto. ¿Tiene futuro el sistema de salud colombiano? Yo digo que sí, y se puede hacer bien las cosas como estamos hoy y si se quiere con reforma. Si la reforma va a ser algo cosmético, es preferible quedarnos como estamos. ¿Qué piensa, doctor? Yo creo que tenemos que reformar la salud, tenemos que volver, girar y dar la mirada de la salud como un derecho fundamental, no como un servicio que nosotros prestamos a la economía. Bueno, no me resta sino agradecer a los doctores Carlos Mario Ramírez y al doctor Carlos Vallejo por su presencia, por sus aportes. Creo que la salud continúa a la deriva, son muchas las preguntas que siguen dando vueltas. Esperamos en un próximo programa tener más información acerca de este y otros temas relacionados con lo que pasa en el país. Hasta aquí la fuerza de los argumentos.